Muy buenos días, mi nombre es Norma Guadalupe Solís González. Estoy actualmente en el 8º semestre de la licenciatura en Pedagogía en el turno vespertino. A continuación les voy a hablar sobre los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Son 4 enfoques metodológicos básicos de la enseñanza de los procesos superiores de la expresión escrita. Un primer enfoque se basa en el estudio analítico de la estructura general de la lengua. El segundo propone un trabajo más histórico de la comunicación a partir de tipos de textos y materiales reales. El tercer enfoque pone énfasis en el desarrollo del proceso de composición de textos escritos. Finalmente, un cuarto enfoque se concentra en el contenido de los textos para aprovechar el potencial creativo. De esta forma, el aprendizaje de la expresión escrita. Comenzaremos hablando un poco sobre el enfoque basado en la gramática. Este nos dice que se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de la gramática del sistema de la lengua. Por ejemplo, tenemos la explicación de la regla, ejemplos, prácticas, redacción y corrección gramatical. Bueno, realmente se ofrecen ejemplos de variedades dialectales distintas y se recibe un tratamiento muy erudito y poco práctico. Se presentan como particularidades de la lengua, casi como curiosidades y no como formas lingüísticas válidas en determinadas situaciones. Asimismo, la presencia de registros o niveles de formalidad distintos es muy limitada. El alumno suele aprender solo las estructuras y el léxico más formal y neutro. La lengua coloquial e incluso vulgar nunca aparece. Por otra parte, el modelo lingüístico también es perceptivo y no descriptivo, o predictivo también puede ser. Los alumnos aprenden aquello que debe decirse, lo que se dice en los libros de gramática, la normativa. Lo importante es que sepan distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nos pasamos al segundo enfoque, que es basado en las funciones. Este nos dice que se aprende a través de escribir, la comprensión y la producción de distintos tipos de textos escritos, como lo es la lectura comprensiva de textos, el análisis de modelos, prácticas cerradas, prácticas comunicativas y correcciones comunicativas. Y bueno, la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas, pedir un café en un bar, leer el periódico, expresar los sentimientos, pedir información o mostrar amabilidad ante los demás. Estas funciones se relacionan con los recursos lingüísticos correspondientes, como son las nociones, léxico, estructuras, conceptos, abstractos, etc. Y constituyen los contenidos y los objetivos de un curso comunicativo de lengua. Continuando con el siguiente enfoque, que es el tercero, es basado en el proceso. Se aprende a escribir desarrollando procesos cognitivos de composición, como lo es buscar ideas, hacer esquemas, redactar, evaluar o revisar. Para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con dominar el uso de lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos, saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir o reformular un texto. Lo importante no es enseñar solo cómo se debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de la creación y la redacción. El alumno muchas veces piensa que escribir conscientes es rellenar con letras una hoja en blanco. Nadie lo ha enseñado que los textos escritos que él lee han tenido antes un borrador y que su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo, que ha hecho listas, que ha borrado, ha escrito, ha rehecho, ha elaborado un esquema, un primer borrador, que lo ha corregido y que al final lo ha pasado a limpio. Según este enfoque, lo más importante que debe enseñarse es el conjunto de actitudes hacia el escrito y las habilidades correspondientes para saber con las ideas y las palabras. Nos pasamos al último enfoque, que es el de contenido. Se aprende a escribir a la vez que se aprenden contenidos en otras materias. Tenemos como recogida de información, procesamiento o reproducción de textos. Asimismo,
Cualquiera de los enfoques didácticos expuestos incluye de alguna forma estas 4 perspectivas de la expresión. Las diferencias entre uno y otro son cuestiones de enfoques y de énfasis. Cada metodología abunda en un punto de vista y propone un trabajo prioritario y sistemático de este. Por estas mismas razones, los extremismos son muy peligrosos. Algunos sufrimos en nuestra infancia el sentido, la inutilidad y el aburrimiento de un enfoque absolutamente gramatical, sin función, sin texto, sin proceso y con un poco de contenido. El resto de los enfoques puede ser tan fatal como el primero, aunque mucho más modernos, sin utilizar una de la forma radical. Y bueno, aquí damos por terminado lo que son los 4 enfoques didácticos. Gracias.